Imagina que tu vida cambia por completo. Tras escuchar una voz inconfundible en medio del silencio, una voz que no solo transformó un destino, sino que comenzó a sanar a miles. Hoy te comparto el relato íntimo de cómo un joven pasó de la sombra al cielo en la tierra. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió en un taxi amarillo en 1977 podría ser la respuesta que has estado buscando hoy. Mis primeros sermones en 1974 y a principios de 1975 no tenían mucho contenido. Eran básicamente mi testimonio de la obra del Espíritu, de cómo Él se hizo tan real para mí. En aquellos días, realmente yo no sabía mucho, y había tanto que aprender siguiendo la voz del Espíritu. Pero durante 1975, yo oí la voz inconfundible del Espíritu Santo, que me decía que era tiempo de comenzar reuniones semanales en Toronto. Él dijo: sígueme, oye mi voz, y tú vas a llevar muchos a Cristo. Así que comencé. El lunes en la noche, programamos una serie de servicios que continuarían por los próximos 5 años, comenzando en el auditorio de una escuela superior, y la congregación llegó a ser tan grande que tuvimos que mudarnos para un local más grande. Cientos y cientos de personas asistían. Los servicios eran totalmente dirigidos por el Espíritu, y yo siempre seguía al pie de la letra su voz. Algunos fueron liberados de vicios graves, familias que estaban divididas fueron restauradas. Teníamos filas de sanidad y oímos testimonios de milagros. Pero siempre los servicios resultaban en la salvación de las almas. Entonces, algo sucedió. Las personas comenzaron a recibir milagros, liberación y sanidades en sus asientos. No hubo necesidad de filas para imposición de manos. Dios comenzó a hacer su obra a través de todo el auditorio tan abundantemente que no había tiempo para escuchar todos los testimonios. La prensa comenzó a interesarse en la primera plana del Toronto Star, y otros periódicos a través de Canadá tenían historias de las reuniones de milagros que estábamos celebrando. En diciembre de 1976, el Globe and Mail me envió un reportero a una de las reuniones para describir con detalles lo que estaba pasando. Él escribió sobre las sanidades y testimonios y terminó el artículo citándome: yo no estoy interesado en levantar a Benny Hinn. No lo estoy y nunca lo estaré. Jesús es el único que hay que levantar y exaltar. Yo deseo ver almas, 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 almas. Personas, ¿entienden eso? Bajo el titular: ¿es efectiva la sanidad de fe? El Toronto Star presentó un reportaje documental de 4 casos de personas que habían sido sanadas en nuestros servicios. Hablaba acerca de un obrero de la planta de GM en Oshawa que tenía cáncer en la garganta. Esta semana, después del examen en la clínica del cáncer, se le dijo que no había indicios del cáncer. Él relató la historia de un camionero, uno que no asistía a la iglesia, quien había sufrido desfallo del corazón y enfisema, una enfermedad de los pulmones. Por 7 años fue persuadido por amistades a asistir a una cruzada de sanidad. Yo fui al doctor 3 días después y me dijo que no podía hallar nada malo. Dijo él: Dios tiene que haberlo hecho. ¿And qué de sus doctores? El reportero citó a uno que dijo: mira, están pasando más cosas en este mundo de las que sabemos.
las estaciones de televisión comenzaron a filmar documentales acerca de lo que Dios estaba haciendo. Las Canadian Broadcasting Corporation, Global TV y la inmensa estación independiente de Toronto, el Canal 9, presentaron programas. Nosotros teníamos nuestro propio programa semanal de televisión que se vio después de 60 minutos en las horas de mayor audiencia por 1 año y medio. En 1979, no fue fácil para mí. Fue donde yo fui salvo, sanado y tocado por el poderoso Espíritu de Dios. La prensa no tenía nada sino buenas noticias que reportar acerca del ministerio, pero de nuevo, yo prometí seguir la guianza del Espíritu. Yo sabía que Él quería que yo edificara una iglesia y estableciera un ministerio internacional. Él me había dicho estos años antes, en 1977. Recuerdo exactamente dónde sucedió. Yo estaba en Pittsburgh, viajando en un taxi amarillo. Cuando tuve una conversación con el Espíritu acerca de eso, sobre el ministerio, Él dijo, conmoverá al mundo. Yo me preguntaba, ¿dónde será? ¿Nueva York? ¿Los Ángeles? Pero sabes, el Espíritu tiene una forma maravillosa de guiar. En julio de 1978, viajé a Orlando, Florida, para hablar por invitación del pastor Roy Harfnem. Él me habló de su hija, Susan, que estaba en el Evangel College, en Springfield, Missouri. Como era soltera, abrí mis oídos. Me invité a mí mismo a pasar la Navidad con ellos, y Susan estaba en el hogar por los días festivos. La primera vez que la vi, el Señor me dijo, esa es tu esposa. Solo así yo lo sentí, y ella también. Pero yo tenía que estar seguro así, y comencé a pedir a Dios señales. Le puse vellones, y cada uno de ellos obtuvo una respuesta. Yo pensé, ¿es esto solo coincidencia? ¿O Dios realmente desea que yo me case con esta joven? Entonces probé una última señal, algo difícil. Yo volaba desde San José, California a Orlando, el 1 de enero de 1979. Hice un viaje rápido para hablar en un servicio de fin de año. En el avión hablé con Dios. Le dije, si realmente ella va a ser mi esposa, que ella me diga cuando yo llegue, te hice un pastel de queso. Esa era la prueba más difícil que se me podía ocurrir. Susan me esperó en el aeropuerto de Orlando, y las primeras palabras que salieron de su boca fueron, Benny, te hice un pastel de queso. Luego me dijo, no esperes demasiado. Nunca antes yo había hecho un pastel de queso. A las 2 semanas nos comprometimos y nos casamos más tarde ese año. Al pasar el tiempo, todas las señales indicaban a Orlando, Florida, como el lugar donde comenzaríamos un ministerio mundial. Con solo un puñado de personas, el Centro Cristiano de Orlando comenzó en 1983. Ahora beneficia la vida de miles de personas cada semana, más una audiencia nacional de televisión. Sinceramente, yo no tenía idea de a dónde el Espíritu guiaría mi vida cuando comencé mi relación con Él. Todo lo que yo sabía era que Él era real y deseaba mi amistad. Él quería ser mi maestro y guía. Pero esto es lo que he llegado a saber. El Espíritu Santo nunca se ensalza a sí mismo. Él enaltece a Jesús. Él nunca creará el lugar de grandeza precisamente para sí mismo. Él le dará el honor al Señor. También he aprendido que el Espíritu
no es la fuente de los dones de Dios. Él es el que te ayuda a recibir del dador, que es Dios Padre. Él es también el que te ayuda a recibir al Hijo de Dios como Salvador y Señor. Aún un inconverso siente el poder del Espíritu Santo. Yo he hablado a cientos de personas acerca de sus experiencias de conversión, y muchos me han dicho, algo estaba sucediendo que yo no me podía explicar. Yo me sentía incómodo acerca de las cosas que estaba haciendo. Ese es el poder de convicción del Espíritu. El Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3. Hay una lucha cuando el Espíritu Santo trata de hacerle saber a uno que necesita al Señor. Es por eso que las personas están tan inquietas en la presencia de Dios antes de ser salvas. El Espíritu es una realidad, un testigo de Jesús. Cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará también testimonio acerca de mí. Juan 15:26. El propósito vital del Espíritu es guiar a la gente a Cristo. El Espíritu redarguye y convence. Yo he conocido individuos que han salido de una reunión evangelística y se han sentido realmente perseguidos por el Espíritu Santo. Se sintieron miserables en su pecado. Continuamente sentían tensión en sus corazones. El Espíritu no los quería soltar hasta que estuvieran hechas las paces con Dios mediante su Hijo. Él entrará en la mente y presentará la verdad de la Escritura, convenciendo de la validez del Evangelio. Y después que uno haya dado su corazón a Cristo, todavía Él estará ahí mismo, ayudándole a testificar para el Señor. El profeta Miqueas escribió, «Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado». Miqueas 3:8. Él te da el poder para hablar. En realidad, es en vano intentar proclamar la palabra de Dios sin el Espíritu Santo sobre ti. Cuando tú dices, Espíritu Santo, ayúdame a conocer a Jesús, Él no te va a desilusionar. Él siempre está dispuesto a ayudar. Escucha lo que el salmista dice, no me eches delante de ti, y no quite de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Luego en el próximo respiro dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Versículo 12. El Espíritu Santo está dispuesto. Cada vez que tú digas, ayúdame, Él dice, lo haré. Cuando dices, enséñame, Él dice, estoy listo. Y cuando dices, ayuda a morar, Él dice, comencemos. Él está ahí mismo dándote el deseo de orar. Él es la urgencia detrás del hambre de hablar al Padre y al Hijo. Pablo escribió estas palabras poderosas. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anátema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Cuando cantas, Él es Señor y lo dices de corazón, es prueba de que el Espíritu Santo está dentro de ti. Él te está usando para proclamar que Cristo es Señor de todo el mundo. En el momento que confiesa en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, has pasado la prueba del Espíritu. La Escritura dice,
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4, 2, 3. Él dice: En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tu salvación está en el mismo corazón de la obra del Espíritu Santo. De hecho, Él es realmente quien te adopta en la familia de Dios. Pablo escribe: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8, 14, 15. Y así es como tú lo expresas. Por él clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que